Para el presidente de la coalición cívica, diputado nacional, por supuesto, por la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, que tiene la amabilidad de atendernos. Maximiliano, buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Radio 10 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, y todo el equipo. Muy bien, acá disfrutando de esta linda mañana del sábado acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no quiero darte malas noticias, pero Brenda recién nos comentaba que se vienen las lluvias para la tarde, así que un ratito. Disfrutá mientras puedas de este lindo sábado. No pinta para eso, pero bueno, le vamos a creer a Brenda. Bien. Este es un programa en el que hasta el entrevistado te discute el clima, me parece perfecto. Acá no nos conformamos, acá todos damos el debate. Está muy bien, está muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? De debatir e intercambiar ideas. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Bueno, empiezo por lo obvio, el anuncio del presidente de la Nación y la celebración por parte del equipo económico del veto al proyecto que busca, a la ley en realidad que busca mejorar aunque sea un poquito el ingreso de los jubilados. ¿Qué opinión te merece? La verdad que una actitud vergonzante y con cero empatía por parte del presidente y de todo ese equipo económico que se juntó una noche en Olivos a celebrar una estafa moral a los jubilados, ¿no? Una estafa moral a quienes durante todo este tiempo estuvieron pagando gran parte del ajuste. Como ustedes saben, tenemos una última indicación donde las jubilaciones pagan el ajuste que está llevando adelante el ministro Caputo en un 27-25%, pero en meses anteriores esto fue mucho más, ascendió casi al 33%. Y decirle al presidente y a estos asesores económicos que celebraron esa noche el veto total del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que la ataba a las jubilaciones, al índice de inflación del INDEC, pero a su vez recomponía, y era una cuestión reparatoria, lo que habían pedido por inflación, el 8,1%, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Y yo te diría, Juan, que la estafa moral y lo verdaderamente degenerado fiscal es seguir manteniendo gastos tributarios que sostienen privilegios muy importantes en la Argentina con grandes empresarios. Y esto me parece que es lo que hay que discutir, que cuando nosotros votamos la media sanción en diputados, pero que después ratificó el Senado, lo hicimos con responsabilidad fiscal, pero a su vez marcando también que se podían tocar otro tipo de políticas, otro tipo de exenciones impositivas y poder poner a los jubilados en la prioridad número uno en este momento tan difícil de la Argentina. Claro, decís el degenerado fiscal en realidad es en tal caso el gobierno que mantiene los beneficios impositivos para grandísimos empresarios mientras le hace pagar el ajuste a los jubilados. Pero por supuesto, a ver, el degenerado fiscal es el ministro de Economía cuando no le quiere tocar a su familiar y amigos de Chernakowski el régimen impositivo de Tierra del Fuego. Son degenerados fiscales cuando no quieren discutir el gasto tributario, que tanto el diputado Juan Manuel López, el diputado Nicolás Massot, lo hemos propuesto y se lo hemos puesto sobre la mesa al diputado Esper, a los propios funcionarios del gobierno que vinieron a la Cámara de Diputados para que lo podamos debatir en lo que fueron las discusiones de la ley bases, en el paquete fiscal. Lo discutimos cuando votamos la fórmula de movilidad jubilatoria y la reparación del 8,1 y para que los jubilados pudieran recuperar ese 20,4, si mal no recuerdo, que era que habían perdido por inflación. Siempre lo pusimos sobre la mesa. Entonces, a ver, señor presidente, señor ministro de Economía, señor ministro de la desregulación de no sé qué, pongamos sobre la mesa el gasto tributario y discutamos prioridades en la Argentina en ese sentido y todos estamos comprometidos, por supuesto, con el déficit, con bajar el déficit fiscal, con no gastar más de la cuenta y con la lucha contra la inflación. Pero también las prioridades en quienes pagan el ajuste, y el ajuste en este momento lo vienen pagando los que laburaron toda su vida y tienen una jubilación que nos llega casi a 300.000 pesos en lo que son las jubilaciones mínimas de la Argentina. Sí, claro. Ahora, Maximiliano, ¿el Congreso puede insistir en el rechazo al veto? Entiendo que necesita 2/3, ¿no? Para ratificar lo sancionado. ¿Ese número puede llegar a estar?
Bueno, yo creo que ese número puede llegar a estar, ese número es posible porque quedó demostrado que se aprobó en la Cámara de Diputados con 2/3, que en la Cámara de Senadores, Juan, fueron 61 Terrible, sí. senadores de 72, o sea que hasta desconocen lo que viene sucediendo, y en esto el vato a la otra cuestión, ¿no? En cómo también le rechazamos por nulidad el DNU que ascendía a 103.000 millones los fondos reservados de la CIDE, donde también el número fue contundente en términos del rechazo, que fueron 2/3 más de los 2/3 de los miembros presentes el miércoles pasado. Es decir, el número podría llegar a estar, vos te basás en lo que sucedió esta semana. Yo creo que es un número posible, y es un número posible porque él celebra junto a todo su equipo, digo él, el presidente, celebra junto a todo su equipo el veto total, cuando podría haber tenido otro tipo de herramientas, que era, bueno, cambiar de una buena vez por todas la fórmula de movilidad jubilatoria, que ese cambio de movilidad jubilatoria, en lo que se expresó el Congreso, fue un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas, o sea, por primera vez, si se quiere, y en este contexto, una fórmula de movilidad jubilatoria con, un consenso de estas características. El Congreso reparando algo que, que es una injusticia absoluta, Juan, que los jubilados no puedan recuperar. Ay, que es desesperante, ese 20,5% que perdieron por inflación. El ministro Caputo no puede mirar para otro lado que el ajuste fenomenal que celebran día a día lo pagaron los jubilados en 1/3, o sea, un 30% de ese ajuste que celebra todos los días el ministro de Economía Caputo, quiere decir que lo pagaron cada uno de nuestros jubilados, no pudiéndole mejorar las jubilaciones y pensiones en la Argentina. Entonces, si hay veto, el Congreso va a insistir. Ustedes van a insistir. Es una posibilidad, es una posibilidad la insistencia, como siempre sabés. Creo que en esto hay que ser muy serios y precisos para no comernos la curva y no tener los 2/3 que necesitamos. Pero bueno, esto ya es una interpelación a cada uno de los bloques que en su momento votamos la media sanción en diputados, los senadores ratificaron. Bueno, creo que no hay por qué cambiar la decisión que tomamos en un momento a esta situación, ¿no? Y vuelvo a insistir, y no es que tuvimos una mirada y resolvimos esto de manera irresponsable en términos fiscales, porque siempre a la Libertad Avanza, siempre al diputado Esper, a cada uno de los interlocutores, le pusimos sobre la mesa cómo se compensaba y cuánto era lo que representaba en gastos del Producto Bruto en la Argentina. Ferraro, buen día, lo saluda Ariel Sack. Quiero ir ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Quiero ir específicamente a eso que acaba de decir, que también lo mencionó antes. ¿Qué significa que el ministro de Economía es el degenerado fiscal porque no quiere tocar los beneficios a su familia en Tierra del Fuego y sí las jubilaciones? Que significa que nosotros tenemos que rediscutirnos. Va a haber uno de los más escandalosos, si se quiere, es el régimen de promoción de Tierra del Fuego de Chernájovskij y de Caputo, de Nicolás Caputo, pero hay otros regímenes especiales que tienen muchísimo gasto tributario para la Argentina y que hoy ya me parece que tienen que poder discutirse o terminarse o reducirse. O sea que el dinero para aumentar las jubilaciones podría venir de ahí, de esas exenciones a grandes empresas. Claramente, el dinero puede venir de ahí, como puede venir de alguna otra excepción impositiva que está teniendo algún otro grupo mucho más poderoso, y que, bueno, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, por supuesto, que uno tiene que acompañar y promover, la inversión en la Argentina, garantizar seguridad jurídica, pero estamos hablando, a lo que le decía Juan, de jubilados, que hoy no llegan en su jubilación mínima a 300.000 pesos por mes. Señor presidente, señor ministro, estamos hablando de jubilados que no llegan a 300.000 pesos por mes, y ustedes pretenden que sigan cambiando sus ahorros, los muchos o pocos que pudieron haber retenido o construido durante a lo largo de toda su vida. Ahora, ¿en algún momento intentan interpretar el porqué de esta actitud del gobierno? Bueno, yo creo que es una actitud de crueldad y de falta de empatía, y yo no tengo ningún problema en decir que es así, porque bueno, a ver, yo
no pretendo que al ministro se le vaya al carajo, y perdón la palabra, el equilibrio fiscal y la lucha contra la inflación que está llevando. Pero en el medio hay personas, en el medio existe la alteridad, la empatía para con el otro. En una situación muy difícil de Argentina, donde una devaluación por más del 120%, es donde la inflación se fue comiendo el salario de los argentinos, y que bueno, por supuesto que viene de una herencia difícil del gobierno anterior, pero que acá está viendo crueldad, que acá está viendo falta de empatía, que está viendo falta de poder reconocer al otro. ¿Y de qué manera marcamos las prioridades? Sí, y que no votaron, que los jubilados ganen 3 palos tampoco. Pero por otro lado también lo que preguntaba Ariel, ¿no? Tenemos la cuestión de cómo beneficiamos con el blanqueo, cómo beneficiamos en algunos otros aspectos con bienes personales. Bueno, entonces equilibremos y no mandemos para abajo a nuestros abuelos. Tratemos de equilibrar y poner las prioridades donde tienen que estar. Que es la misma discusión, Juan, que tuvimos con el tema de cuando el financiamiento universitario, principalmente en lo que era de gastos de funcionamiento, y que después le alertábamos que se venía la situación con los salarios docentes. Claro. Estamos hablando con Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, diputado nacional, en una semana, bueno, para analizar y mucho en términos políticos. Sí, Palo. Ferraro, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. Le quería consultar cómo sigue todo esto, ¿no? Porque el presidente ya va a vetar esto, los ingresos de los jubilados van a seguir siendo una miseria, pero en la misma semana también el PAMI recortó la cantidad de medicamentos gratuitos que le da a los jubilados, subieron las tarifas para los jubilados, pero para toda la población, incluso para los más subsidiados, que claro, como los jubilados cobran miseria, están entre los más subsidiados del país. Con este veto presidencial, ¿va a seguir el Congreso intentando dar la pelea? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué planes hay? A ver, la herramienta que tiene el Congreso es poder insistir garantizando los 2/3, por eso esto hay que poder construirlo y recorrerlo con cada uno de los bloques que votaron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y después tratar de que el gobierno entienda que en la Argentina existe la división de poderes, que existen los frenos y contrapesos, y que para eso también está el Parlamento. Y después va a ser muy interesante, estamos a menos de un mes o a un mes de donde el ministro Caputo y el jefe de gabinete Francos van a tener que presentar el presupuesto 2025, porque no, digamos, es imposible y ya no se lo vamos a poder seguir tolerando, que se gobierne con la discrecionalidad que le permite manejar los fondos al no tener presupuesto 2024 en Argentina. Y creo que ahí la discusión del presupuesto 2025, que es el programa de gobierno, va a marcar la discusión de las prioridades que va a tener que tiene el gobierno de Milei, pero también las prioridades, los límites, el control que le va a poner el Congreso. ¿Y esto por qué? No por un capricho de Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica o de ustedes que me están entrevistando, sino porque lo manda la Ley de Administración Financiera, lo manda la Constitución Nacional, que es clarita. Digamos, el Congreso es el que asigna los recursos y marca de alguna manera con la hoja de ruta que manda el Ejecutivo las prioridades en los recursos, tanto para el presupuesto, para la inteligencia y para todo tipo de gastos reservados. Quiero que nos adentremos también en las expresiones de Mauricio Macri, que ayer de pronto salió a apoyar el veto presidencial, pese a que el bloque PRO en el Senado votó a favor de esta recomposición, a poco más de 300 lucas para los jubilados, que en definitiva no les viene a resolver tampoco todos los problemas, ni mucho menos, ¿no? Pero también quiero charlar de los fondos reservados de la CIDE. Y ayer presentaste en la comisión bicameral, junto a otros legisladores, un pedido de citación para Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque no le voy a dejar pasar por alto la gravedad de los dichos o lo que puso en X o la ex red social Twitter, después de que más de 2/3 de los presentes, de los diputados, rechazáramos por nulidad el DNU de fondos reservados para la CIDE, porque acusó a cada uno de los diputados de tener nexos con el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, pero a su vez también, y muchos dejaron pasar de largo, dijo que la nación estaba amenazada. Entonces, bueno, que el precio de sus dichos no sea gratis y que cumpla con la ley de inteligencia, y es por eso que le solicité al senador Lustó que se la cite en conformidad de la ley de inteligencia para que brinde la información con respecto a sus declaraciones,
pero a su vez también, Juan, para que no mienta ella, para que no mienta el jefe de gabinete, porque en el DNU de 100.000 palos para gastos reservados de la CIDE no existe una motivación, fundamentación o palabra alguna vinculada a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Y está clarísimo cuando uno lo recorre. Entonces, a ver, los gastos reservados en la Argentina, ¿para qué sirvieron? Para constituir empresas que sirvieron de soporte para operaciones de inteligencia, para pagar sobresueldos si hay condena firme, como se dio con respecto a Menem y Cavallo, para encubrir el atentado de la AMIA, también con condena firme en la Argentina y con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de AMIA. Entonces, creo que la ministra, al ser la máxima autoridad de seguridad en la Argentina, tiene que brindar estas explicaciones, no porque solamente nos acusa a todos los diputados de tener esos nexos, sino porque dice que la nación se encuentra amenazada bajo estas tres cuestiones que bien identificó: crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, y me parece que es serio y tiene que brindar las explicaciones donde las tiene que brindar, y no en una red social o bravuconando a través de cada una de las radios y televisiones que atiende diariamente. ¿Tiene usted conocimiento de que Patricia Bullrich o algún otro ministro hubiese tomado cartas en el asunto para evitar supuestas amenazas terroristas en Argentina, más allá de reclamar 100 palos de fondos reservados según el decreto para gastos de funcionamiento? No, la verdad que no, y lo único que nos entera, digamos, que tengo conocimiento es lo que sucedió en Mendoza y que tuvo el Ministerio de Seguridad o alguna de las fuerzas federales en ese operativo. Pero vuelvo a insistir, acá, digamos, que se nos ponga a los diputados o que se nos ponga a quienes rechazamos por nulidad este DNU del lado del terrorismo, del narcotráfico, es fuerte. Sí, claro. Y la verdad que hay que poner un límite, digamos, porque el Congreso lo que hizo es, si se quiere, recuperar o ponerse en faz reparadora de una herramienta que no tenía razón de ser, pero no que no tenía razón de ser porque estamos en contra de un buen equipamiento y de que se haga buena inteligencia en la Argentina, cosa que no ha sucedido en casi los 40 años de democracia. Ahora bien, pero vuelvo a decirles, en el DNU no hay una sola motivación, que te lleve a la cuestión de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado o lucha contra el terrorismo. Maximiliano, te hacemos las últimas y te agradecemos por este rato. Voy al pacto de la milanesa, la reunión Macri-Milei, la sorpresa. Yo decía recién, por lo menos mi análisis es que Macri le dio una demostración de fuerza a Milei y le dijo de alguna manera, bueno, la muestra gratis respecto de los acuerdos en el Congreso ya te la di. Ahora sentémonos a charlar un poquito más en profundidad. Si no, tu situación es esta, tu cuadro de situación es este, en diputados y en el Senado. Pero ¿cómo lo ves vos? Vi que ayer también Lilita se expresó respecto de los jubilados con un palito a los dos, a Javier y a Mauricio. ¿Qué análisis haces al respecto? Sí, la verdad que no estoy entendiendo qué es lo que le está pasando al PRO y al expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la verdad que vos tenés que ser claro, vos tenés que ser nítido, no mandar a hacer un día una cosa o a fijar tal posición o tal votación a tus senadores, a tus diputados, y al otro día pasarte a 180 grados al lado distinto. Digamos, a ver, uno puede, digamos, yo creo que uno tiene que ser, digamos, donde se para, tiene que ser, o por lo menos donde queremos estar nosotros, una oposición nítida, responsable, pero no genuflexa y arrodillada a ciertos disparates que también propone el presidente Milei. Entonces no entiendo, la verdad que no entiendo. ¿Pensás que se puede constituir una nueva mayoría opositora o, como pienso yo, fue más bien una demostración de fuerza y nada más? A ver, yo creo que con respecto al PRO es ley por ley, discusión por discusión. Yo creo que una gran parte del PRO quiere estar
fusionado, integrado o co-coordinando con la Libertad Avanza, porque se sienten más cómodos en ese sentido, que hay otros senadores y diputados que quieren tomar un poco más de distancia para esta cuestión de recuperación de una identidad que creen que perdieron después de lo que fue la crisis de Juntos por el Cambio, y bueno, y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía, parecía una buena señal en cómo plantó al PRO Mauricio Macri con respecto al rechazo por nulidad del DNU de la CIDE, o la posición que pudieron haber tomado los senadores para poder priorizar a los jubilados, y al otro día es un cambio de actitud de 180 grados que no se entiende. Maximiliano Ferraro, muchas gracias por la comunicación, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, como siempre un placer conversar. Igual. Hablamos con el presidente de la coalición cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro en Radio 10. Eso que va a pasar en la semana. Escúchalo antes en